que se siente vivir tanto tiempo que puedas ver nacer, crecer y desaparecer a generaciones enteras. Y aún así, ¿seguir esperando a Dios? ¿Cómo se sostiene la fe cuando el mundo se acostumbra a la violencia y la bondad empieza a parecer una rareza? Quédate hasta el final. Y si te gustan estas historias bíblicas contadas como un documental, puedes suscribirte y activar la campana para acompañarnos en los próximos relatos. A Matusalén muchos lo recuerdan por una cifra, pero detrás de esos 969 años hay algo más impactante, una vida atravesada por decisiones silenciosas, pérdidas profundas y una esperanza que no se soltó. Incluso cuando la tierra se iba oscureciendo, nació en días inquietos. Todavía había amaneceres limpios y noches llenas de estrellas. Pero en el corazón de los hombres ya se estaba instalando algo pesado: ambición, odio, deseo de dominar. En medio de esa época, su padre Enoc era distinto. Enoc no solo hablaba de Dios, vivía como si el cielo fuera real, mientras otros se burlaban de la rectitud o la llamaban debilidad. Él caminaba con una paz que parecía venir de otro lugar. Cuando Matusalén llegó, muchos lo vieron como un regalo en tiempos donde los regalos escaseaban. Enoc, atento a lo que otros no percibían, sintió que su hijo traía un propósito. Había serenidad en su mirada, una calma que no encajaba con el ruido del mundo. Enoc lo tomó como una señal. Quizá Dios estaba encendiendo una lámpara para días de sombras. Su infancia no estuvo marcada por palacios ni conquistas, estuvo marcada por una voz, la de su padre, enseñándole que la verdadera fuerza no es aplastar al otro, sino dominar el propio corazón. Enoc le habló de la creación, del orden, naciendo del caos. Le habló del jardín perdido y de la promesa que seguía en pie. Y cuando contaba esas historias, no sonaban como recuerdos viejos, sonaban como advertencias y como refugio. A veces, al caer la tarde, Enoc se quedaba mirando lejos, como si viera algo que nadie más veía. Los ancianos decían que venían tiempos peores a Enoc. No discutía, solo apretaba la enseñanza con más cuidado, como quien amarra un nudo antes de la tormenta. Matusalén creció observando ese ejemplo. Y entonces llegó el día que partiría su vida en dos. Enoc tenía 365 años cuando ocurrió. Una mañana, simplemente no volvió. No hubo tumba, ni despedida, ni explicación humana, tan solo ausencia, como si el cielo lo hubiera reclamado en silencio. Imagínalo Matusalén recorriendo senderos, montes y valles, pronunciando el nombre de su padre como quien llama a la última luz en una noche larga a nada, ni huellas, ni rastro, y aún así, una certeza que dolía. No fue mano humana, fue Dios. A la gente murmuraba. Algunos lo llamaron fábula, otros escándalo. Los pocos que aún temblaban ante lo sagrado susurraron otra palabra recompensa. Enoc había vivido con tal fidelidad que la muerte no lo atrapó como a todos. Y a Matusalén le quedó una mezcla que solo conocen los que pierden a alguien: irreemplazable tristeza. Y misionan, porque cuando el padre desaparece, el hijo se vuelve puente. Desde entonces, Matusalén caminó con una responsabilidad invisible. Cada recuerdo de Enoc era brújula. Cada frase repetida en su infancia se convertía en cuerda para no caer. Y alrededor, el mundo seguía deslizándose. Con el paso de las décadas, la corrupción dejó de ser un susurro y se volvió paisaje. La violencia ya no era excepción, era norma. Se celebraba la fuerza bruta, se premiaba la mentira, se pisoteaba al débil. Era como si la tierra se hubiera acostumbrado a respirar pecado. Pero Matusalén se mantuvo no por orgullo, se mantuvo porque conocía el final de ese camino. Enoc le había enseñado que hay promesas que no se rompen. Aunque el mundo parezca romperse, con el tiempo Matusalén fue padre. Su hijo se llamó Lamach, y cuando lo tuvo en brazos, sintió el peso dulce de una verdad sencilla. Ahora debo transmitirlo, porque la fe no se hereda como un objeto, se cultiva como un fuego. Si no lo alimentas, se apaga. Matusalén le enseñó a Lamach a orar cuando nadie aplaude, a obedecer cuando nadie mira,
a elegir lo correcto, aunque lo correcto parezca una derrota. Y sin embargo, cuanto más enseñaba, más notaba señales inquietantes, tormentas más violentas, vientos con un filo distinto, noches donde el silencio pesaba demasiado. No era solo la maldad humana, era como si la creación misma estuviera advirtiendo. Los sabios hablaban de juicio. Los orgullosos se reían. Los violentos seguían celebrando, y Matusalén escuchaba, recordaba y guardaba. En su interior, las palabras de Enoc encajaban como piezas de un rompecabezas que llevaba siglos armándose. Los años siguieron y la familia creció. Matusalén llegó a ser abuelo. Y entonces ocurrió algo que encendió una chispa nueva en su pecho. Cansado nació Noé. No fue un nacimiento cualquiera, no por espectáculo, sino por impresión. Desde que vio al niño, Matusalén sintió una pureza rara, como el aire después de la lluvia. Había en esos ojos algo limpio, algo firme, como si el cielo hubiera depositado una semilla en tierra oscura. Lamec lo notó también, y juntos se propusieron lo mismo: proteger ese corazón, anclándolo en la verdad. Noé creció escuchando historias que otros ya habían olvidado del Edén, de la justicia, de un Dios que ve lo que el hombre pretende esconder. Y escuchó, una y otra vez, la historia de Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció sin morir como los demás. Matusalén no hablaba de su padre para impresionar. Lo hacía porque en esa desaparición había un mensaje. Si Dios podía intervenir así en la vida de un justo, entonces también podía intervenir cuando la tierra se volviera insoportable. Noé escuchaba en silencio, con esa seriedad de quien siente que no le cuentan solo pasado, sino futuro afuera. La humanidad seguía cayendo, las ciudades se llenaban de arrogancia, los campos se manchaban de injusticia, y la risa de los impíos, a ratos, sonaba como burla contra el cielo. Pero Noé no se dejó arrastrar. En un mundo que perseguía placer y violencia, él caminaba con otro ritmo, no observador, firme, indiferente, y cuanto más avanzaba el tiempo, más claro se volvía que no encajaba, porque no estaba hecho para encajar con la corrupción. Los presagios se hicieron más fuertes. El cielo parecía cerrarse con nubes densas. La tierra, como conteniendo la respiración. Algunos comenzaron a hablar de un día terrible, el día en que la paciencia divina llegaría a su límite. Matusalén no necesitaba que lo convencieran. En su interior había una certeza antigua: la maldad no puede crecer para siempre sin consecuencias. La justicia, tarde o temprano, toca la puerta, y entonces Dios habló a Noé. No fue el ruido del mundo, fue una instrucción imposible de confundir. Noé recibió el llamado: debía construir un arca, un refugio enorme, incomprensible para quienes nunca habían visto un juicio así. Cuando Noé lo contó, muchos rieron, otros lo insultaron. ¿Un barco en tierra seca? ¿Un diluvio que nadie imaginaba? Para una sociedad que ya había perdido el temor, era la excusa perfecta para burlarse. Pero Noé no retrocedió. Para entonces, Matusalén ya era una figura conocida incluso entre los que no amaban la verdad. No podían ignorarlo. Era el hombre que parecía no agotarse, el anciano que había visto pasar más inviernos de los que cualquiera podía imaginar. A su alrededor, las generaciones iban y venían como olas, él permanecía. Algunos lo miraban con respeto, otros con superstición, otros con envidia. Había quienes decían que su longevidad era un hechizo, pero los pocos que aún buscaban a Dios entendían otra cosa. Su vida era un recordatorio incómodo de que el cielo no se había olvidado de la tierra. Matusalén había visto cambiar rostros, nombres y costumbres. Había visto familias crecer y romperse. Había visto cómo el mal, al principio tímido, aprendió a hablar fuerte. Y aún así, en medio de ese largo testimonio, no se volvió cínico, no se volvió frío, conservó una mirada limpia, como quien se niega a acostumbrarse a la oscuridad. Muchas veces, cuando el trabajo del arca terminaba por ese día y el mundo quedaba en silencio, Noé se sentaba con su abuelo. No siempre hablaban mucho. A veces bastaba con observar el cielo. Y entonces Matusalén le recordaba algo que Enoc le había repetido: que Dios es paciente, sí,
pero no indiferente, que la justicia puede tardar, pero no se pierde, que cada día de espera era también una oportunidad para arrepentirse, aunque el mundo se empeñara en desperdiciarla. Y Matusalén, ya muy anciano, entendió que su vida había conducido hasta allí. No fue solo longevidad, fue propósito. Él era el puente de Enoc a Noé, de la fe antigua a la obediencia decisiva. El arca empezó a levantarse y el valle cambió. El golpe de la madera se volvió un reloj. Cada martillazo parecía decir, se acaba el tiempo. La estructura crecía enorme, y con ella crecía la tensión. Unos se acercaban por curiosidad, otros por desprecio. Noé trabajaba con sus hijos, día tras día, sin teatro, solo obediencia. Matusalén observaba. Su cuerpo ya no podía seguir el ritmo, pero su mirada estaba despierta. Veía en esa construcción algo más grande que madera, veía el final de una era y el inicio de otra. Llegó un punto en que lo inevitable se sintió cercano. El aire tenía otra textura. El cielo se cargaba de sombras. Matusalén sintió que sus fuerzas se apagaban, y no lo vivió con desesperación. Lo vivió como quien llega al puerto después de un viaje largo. Había sostenido la llama el tiempo suficiente. Había transmitido lo esencial. Había visto a Noé convertirse en el hombre que debía ser. En el año en que su vida llegó al límite, Matusalén murió. Sin estruendo, como había vivido firme y silencioso. Para muchos, fue una noticia más. Para Noé, fue una ausencia que pesó como una montaña. Los días siguientes tuvieron un silencio raro. Noé continuó, porque el llamado era urgente. Y entonces comenzaron cosas que ya nadie pudo negar. Los animales empezaron a llegar, no por jaulas ni por fuerza, sino como guiados por un impulso invisible. Parejas en orden, instinto. La burla se mezcló con miedo. Cuando el arca estuvo lista, Noé reunió a su familia. Cruzaron la puerta como quien cruza de una época a otra. Y en ese gesto llevaba consigo, más que provisiones, llevaba siglos de fe. El eco de Enoc, las palabras de Matusalén, la paciencia de un linaje que no se rindió. El cielo se cerró, y cayeron las primeras gotas. Al principio fueron discretas, luego se hicieron fuertes, hasta que la lluvia dejó de ser lluvia y se volvió juicio. El agua borró caminos, hogares, arrogancias, y el arca, sellada, se convirtió en refugio. Ahí, la vida de Matusalén se entiende mejor. No necesitó ver el diluvio para vivir con sentido. Su tarea fue preparar, sostener, transmitir, sembrar fe, aunque quizá no vería el resultado final. Y aún así, lo sembró. Su legado no es solo vivió mucho, se mantuvo fiel. En un mundo que cambia de opinión cada día, la constancia parece anticuada, pero Matusalén nos recuerda que la paciencia no es pasividad, sino valentía, que esperar no es rendirse, sino mantenerse firme cuando todo empuja en dirección contraria. La pregunta, entonces, no es solo cuánto vivió. La pregunta es, ¿para qué vivimos nosotros? ¿Estamos construyendo algo que dure más que nuestra propia vida? ¿Estamos dejando integridad, esperanza y fe en quienes vienen detrás? Tal vez no veremos el resultado completo de nuestras decisiones, pero alguien sí lo verá, y podría necesitar exactamente lo que hoy estamos sembrando. Si esta historia te dejó pensando, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué te impactó más? ¿La fidelidad silenciosa de Matusalén o el peso de la misión sobre Noé? Y si quieres seguir explorando relatos bíblicos con este estilo, puedes darle like, compartirlo con alguien y suscribirte para encontrarnos en la próxima historia.